3. Hola a todos, mi nombre es Eduardo Alfredo Fonseca Morales. Hoy les presentaré el análisis estratégico y jurídico del ciberincidente que paralizó la Clínica Vitalis. Imagínese que su historial médico más íntimo, sus diagnósticos, tratamientos y datos personales terminaran a la venta en los rincones más oscuros del Internet. Esto no es ficción, es la crisis real que enfrentó la Clínica Vitalis en Cali, Colombia. Un caso de estudio crítico sobre ciberseguridad y derecho digital. Todo comenzó por el eslabón más débil, el factor humano. Mediante una campaña de spinning dirigido, los atacantes engañaron al personal administrativo para robar sus credenciales de acceso. Una vez adentro de la red, explotaron una vulnerabilidad de día cero en el software de la base de datos de pacientes, logrando exfiltrar. El atacante no se detuvo ahí. El grupo criminal ejecutó un ransomware que cifró los servidores principales, paralizando por completo la operación médica y los servicios de urgencias. La exigencia fue clara: un cuantioso rescate en criptomonedas bajo la amenaza de publicar la información robada en los foros clandestinos de la Dark Web. Ante el pánico, la administración de la Clínica Vitalis cometió su peor error legal, el ocultamiento. Para intentar mitigar el daño reputacional y negociar en secreto con los extorsionadores, la clínica retrasó deliberadamente la notificación a los pacientes afectados y el reporte obligatorio ante la CID, violando el principio de transparencia de la vía data. Jurídicamente, en el caso se dividen estos dos frentes. En el plano penal, los atacantes cometieron un concurso de delitos informáticos bajo la Ley 1273 de 2009 y extorsión. En el plano administrativo, la clínica pasó de ser víctima a infractora bajo la Ley 1581 de 2012 por omitir su deber de custodia y rebasar el límite legal de 15 días hábiles para reportar la brecha de seguridad. En el caso de la Clínica Vitalis nos deja una lección contundente. En la era digital, la ciberseguridad ya no es un asunto exclusivo de ingenieros de sistemas. Es un imperativo ético y legal donde la transparencia y la responsabilidad demostrada definen la supervivencia de una institución. En la era digital, el sector salud custodia el activo más íntimo y valioso de los ciudadanos, sus datos sensibles e historias clínicas. Ahora en adelante, en este proyecto, les voy a dar el análisis que se realizó del caso y todo lo que tiene que ver con el marco normativo, todo lo que podemos encontrar referente al caso. Primero que todo, el diagnóstico técnico y las fallas. ¿Cómo ocurrió el desastre? El ataque inició con ingeniería social, un spinning dirigido, sofisticado, posiblemente apoyado con inteligencia artificial, donde el personal administrativo, por falta de capacitación, entregó las credenciales de la red. Una vez adentro, los atacantes explotaron una vulnerabilidad Zero Day en el motor de la base de datos para elevar sus privilegios. Filtraron en silencio gigabytes de historias clínicas de miles de pacientes hacia la Dark Web y finalmente ejecutaron un ransomware que cifró y bloqueó los servidores de urgencias de la institución. El éxito criminal se debió a fallas críticas en la clínica, la ausencia de autenticación multifactor, una red interna plana que permitía al área administrativa ver los servidores médicos, la falta de sistemas de prevención de pérdida de datos y copias de seguridad que no estaban aisladas, quedaron también destruidas. Frente a la ley, la conducta de los atacantes configura un concurso heterogéneo y sucesivo de delitos graves bajo el ordenamiento colombiano. Primero, acceso abusivo a un sistema informático, que lo podemos encontrar en el artículo 269A del Código Penal, por entrar sin autorización. Segundo, suplantación con IA. Según la ley 2502 de 2025, se usaron identidades sintéticas persuasivas. Tercero, intercepción de datos, artículo 269C del Código Penal, al infiltrar a la información. Cuarto, violación de datos personales, artículo 269F del Código Penal, sobre información médica íntima. Y quinto, daño informativo,
269 por el secuestro lógico del hospital. Todo esto en concurso con extorsión por la exigencia de criptomonedas. Además, la Fiscalía debe aplicar los agravantes del artículo 269H, dado que el ataque afectó a la salud, que es un servicio público esencial, poniendo en riesgo vidas humanas, y se ejecutó con fines de lucro ilícito. Vamos a continuar con la responsabilidad administrativa y constitucional. Pero aquí viene un giro legal más importante de mi investigación. Aunque la clínica es una víctima, en el plano penal se convirtió en infractora responsable, en el plano administrativo y constitucional. Al verse extorsionada, la administración tomó la decisión corporativa de ocultar la brecha e intentar negociación con los atacantes. Vulneró los principios de seguridad, confidencialidad y transparencia de la Ley 1581 de 2012. Incumplieron el deber obligatorio de reportar el incidente ante la CID dentro de los 15 días hábiles que exige la ley. Esto dejó en total indefensión a los pacientes para mitigar fraudes o suplantaciones. El dictamen final de fiscalización es claro: la clínica cometió un incumplimiento crítico, exponiéndose a multas de más de 2.000 salarios mínimos legales vigentes y la suspensión de su base de datos. Vamos a ver una estrategia corporativa de defensa para la clínica. Como propuesta estratégica para afrontar esta crisis se planteó una respuesta en 3 frentes integrados. Primero, el penal. Se debe erradicar una denuncia formal inmediata aportando la evidencia digital con huellas HAS bajo la Ley 527 del 99, garantizando la cadena de custodia. 2. En el plano administrativo se debe presentar ante la CID un plan de adecuación y choque inmediato, argumentando un estado de necesidad operativa. La clínica retrasó el trámite burocrático para priorizar salvar vidas en cuidados intensivos y quirófanos. Plano civil: activar pólizas de ciberriesgo y abrir un centro de conciliación preventiva con los pacientes para frenar una inminente acción de grupo, ofreciéndoles compensaciones directas como el monitoreo gratuito de su identidad. Conclusión. En conclusión, este análisis demuestra que la gestión de un ciberataque dejó de ser un problema estrictamente informático para transformarse en un desafío legal y corporativo de primer orden en Colombia. Es urgente adoptar una cultura de responsabilidad democrática o accountability. Parte 1. Introducción al caso Clínica Vitalis. Bienvenidos a esta presentación técnica y legal sobre el ciberincidente de la Clínica Vitalis. A continuación analizaremos a fondo el impacto de este ataque, las normativas vulneradas, la dimensión penal y administrativa del caso, y las estrategias definitivas para mitigar riesgos futuros. Parte 2. El incidente, caso número 1. Clínica Vitalis. ¿Qué ocurrió? Consecuencias críticas. El incidente inició con un ataque combinado que comprometió por completo los sistemas de la clínica. El vector de entrada fue un correo de phishing dirigido al personal administrativo. Los atacantes explotaron una vulnerabilidad cero, escalaron privilegios y se movieron lateralmente por toda la red. Como consecuencia, filtraron datos médicos sensibles, paralizaron las operaciones y exigieron un rescate económico, amenazando la continuidad del servicio hospitalario. Parte 3. Marco normativo aplicable. Marco normativo aplicable, leyes 1273, 1581, 527 y Constitución. Para abordar este caso nos sustentamos en un marco normativo robusto. Primero, la Ley 1273 de 2009 sobre delitos informáticos. Segundo, la Ley 1581 de 2012 para la protección de datos personales. Adicionalmente, aplicamos la Ley 527 de 1999 sobre comercio electrónico y validez de la evidencia digital, todo esto bajo el amparo de los mandatos de la Constitución Política de Colombia. Parte 4. Dimensión penal. Imagen en pantalla. Dimensión penal. Delitos, agravantes y cadena de ataque. Desde la dimensión penal, identificamos conductas tipificadas como acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos y daño informático. Estas acciones se agravan por recaer sobre un sistema de salud que presta un servicio público esencial.
El ataque configuró además el delito de extorsión debido a la exigencia económica del ransomware, dejando una clara cadena de custodia en los registros y correos cifrados. Parte 5. Dimensión administrativa. Imagen en pantalla. Dimensión administrativa. Ley 1581 y sanciones de la SIC. En el ámbito administrativo, la clínica incurrió en una falta grave al no reportar la brecha de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término legal de 15 días hábiles. El ocultamiento del incidente agrava la responsabilidad institucional, exponiendo a la clínica a sanciones que incluyen multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o el cierre de sus operaciones. Parte 6. Fallas técnicas y vulnerabilidades. Imagen en pantalla. Fallas técnicas, ausencia de controles y lecciones. El éxito del ataque evidenció fallas técnicas críticas. Se detectó una preocupante ausencia de controles básicos, como la falta de autenticación multifactor y la inexistencia de un plan de segmentación de redes. Tampoco se contaba con sistemas de prevención de fugas de datos ni con una cultura de ciberseguridad en el personal, lo que facilitó el movimiento del atacante tras el phishing inicial. Parte 7. Estrategia de respuesta integral. Imagen en pantalla. Estrategia de respuesta integral. Frentes penal, administrativo y civil. La respuesta integral exige activar 3 frentes de manera simultánea. En el frente penal, la denuncia inmediata ante la Fiscalía General de la Nación. En el frente administrativo, el reporte transparente y la mitigación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en el frente civil, la activación de pólizas y la atención directa a los pacientes afectados para mitigar el daño reputacional. Parte 8. Plan de mejora continua. Plan de mejora continua, arquitectura Zero Trust, backups. Para blindar la institución de cara al futuro. Finalmente, para realizar este proyecto me basé en todas las sesiones que vimos en la clase. A continuación voy a dar una conclusión final del tema. Estimados docentes y compañeros, al concluir este riguroso análisis técnico-jurídico sobre el ciberincidente de la Clínica Vitalis, la principal lección que nos queda es que la seguridad de la información ya no puede ser tratada como un asunto exclusivamente tecnológico. Hoy en día es imperativo legal de primer orden. La convergencia entre el derecho penal bajo la Ley 1273 de 2009 y la reciente Ley 2502 de 2025, junto con el régimen administrativo de protección de datos de la Ley 1581, nos demuestra que una respuesta corporativa errónea o el ocultamiento de una brecha digital transforma automáticamente a una empresa víctima en un sujeto jurídicamente responsable ante el Estado. La contribución fundamental de este trabajo radica en la formulación de una estrategia de defensa integrada frente a la crisis, demostrándonos que es posible actuar en 3 frentes de acción. Primero, la persecución penal de los atacantes, garantizando la cadena de custodia digital. Segundo, la mitigación de sanciones administrativas ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la aplicación de la teoría del estado de necesidad operativa, donde se prioriza la vida de los pacientes sobre los tratamientos formales. Y tercero, la contención del riesgo civil a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos para evitar litigios masivos. Con esto evidenciamos que el abogado contemporáneo debe poseer un pensamiento estratégico, interdisciplinario y profundamente digital. Finalmente, este proyecto reafirma el valor del principio de responsabilidad demostrada en el sector salud. Custodiar una historia clínica es tan sagrado como proteger la vida misma en un quirófano. Las instituciones deben pasar de la reactivación a la prevención proactiva. Con el dictamen cierro mi presentación de un proyecto final de informática jurídica TIC para la Universitaria de Colombia. Agradezco a todos por su tiempo.